Hermione se dio 3 días. Ni siquiera para sí misma se imaginaba para qué eran esos días. Para recuperarse o para regodearse, para lamentarse o para deprimirse. Estaba enojada, luego preocupada y luego tristemente sola. Pasó gran parte de ese tiempo en el jardín de Creacher, recostada en un suave sofá que parecía colocado precisamente para ese propósito, dormitando al sol bajo un sauce junto a un estanque tranquilo, en el que algunos peces jóvenes apenas empezaban a revolotear en sus aguas. Ese primer día, después de que apareciera el sofá, un brasero había encontrado un lugar a su lado, un voluminoso objeto con bordes dorados y tallados de kneazles en los costados. Su fuego emitía suficiente calor como para resultar reconfortante en una zona con temperatura controlada, y no pasó mucho tiempo antes de que Crookshanks encontrara su propio lugar favorito sobre su regazo en el área al aire libre. Hermione, al regresar al interior, vio la puerta de madera que el elfo doméstico había hecho para que su gato pudiera acceder al paraíso del techo, y sonrió. Su primera sonrisa ese día. Y esa noche, tomó chocolate caliente con la cena y le contó a Creacher lo maravilloso que ya era su jardín, aunque las flores aún no habían florecido y muchos de los parterres todavía estaban deshabitados. Trabajó en todos los proyectos que no había terminado o dejado de lado. Evitaba el escritorio de Harry hasta que de repente se encontró sentada en su silla, mirando su trabajo a medio terminar y preguntándose dónde estaba. Ella podría haber roto su silla en un ataque de enojo, pero la reparó, por lo que ni siquiera Creacher lo sabría. Guardó los libros que no utilizaba en la biblioteca. Luego sacó más de los estantes y los apiló en su lugar favorito para leer, junto a las ventanas. Pero no los leyó, se sentó allí e intentó decidir qué estaba intentando lograr con este estancamiento autoimpuesto. Su madre no había querido que se fuera, pero Hermione no había podido quedarse. Lo que la reconfortaba la primera noche después de morir, la sofocaba a la mañana siguiente. Había querido estar sola hasta que se cumpliera su deseo, pero se resistía a reabrir las protecciones para sus guardaespaldas y su familia, que sin duda estaban preocupados. Finalmente, el escritorio de Harry fue el que lo logró. Las gemas estaban vacías y llenas, la tarea inacabada y, sin embargo, vital para otra agenda. Le llevó algo de trabajo y unas cuantas horas de práctica, pero llenó el resto con su propio poder y se las envió en lechuza a los gemelos, con una solicitud para reunirse a la mañana siguiente en su cocina durante el desayuno. Abrió de nuevo la Red Flu mientras se dirigía a la cama y durmió el sueño de los que se han drenado mágicamente. Cuando se despertó, Vaughn estaba allí, despatarrado en el sofá de su sala de estar. Sus ojos, cuando los abrió, eran de color avellana, una mezcla turbia de verde y marrón, y estaban tan cansados como ella. Él sonrió un poco. «Buenos días, Sol». «Buenos días», respondió ella y ese fue el comienzo del cuarto día. Después de que los gemelos llegaron y se fueron, y después de que Fallon llegó y no se fue, sino que se quedó para hablar con ella en tonos bajos y preocupados, preguntándole por su salud, preguntando por su familia, preguntando por todo excepto su muerte, después de que Vaughn hizo que el hombre mayor se callara con un duro movimiento de cabeza, los ojos color avellana hundidos en un rostro casi correcto, se fue a la cama otra vez. Se obligó a dejar de contar los días, porque eso no hacía más llevadera la espera. Volvió a clase, se llenó de notas de compañeros y profesores que le habían ayudado, y alegó que una muerte en la familia era el motivo de su ausencia, con un gran sentido del humor irónico. Se mantenía ocupada. Su madre siempre decía que las manos ociosas hacían travesuras, pero tal vez las manos ocupadas también podían ser persuadidas a hacerlo. Encontró la pila de libros sobre el embarazo en un rincón que había ignorado tan cuidadosamente, los que ella y Harry habían comprado antes del final, y le dijo a Creacher que los donara sin un solo temblor en su voz. Luego le dio 2 cartas para entregar, una a Robard en el departamento de Aurores pidiendo información, y la otra a Malfoy en Diagon para otro favor pagado. Hermione se encontró entonces en Spinner's End, lista para su aprendizaje como si nada hubiera cambiado, porque en realidad nada fuera de ella había cambiado. Y no fue hasta que el maestro de pociones le puso un papel delante, enumerando los componentes que podrían mutar o interferir con el desarrollo fetal, que se dio cuenta de que era una mentirosa. El entumecimiento que había creado a su alrededor se astilló, y se alegró de estar ya sentada, porque tenía un nudo en la garganta y una debilidad en las extremidades. 6 días. 6 días, y 9 horas, y algunos minutos. Después de todo, seguía contando. Una mano, manchada por la preparación de la poción, se estiró, tomó el pergamino y lo arrojó al fuego. Hermione observó esto con ojos desconcertados, la acción era tan inesperada y repentina. Entonces ella entendió.
Es ilegal leer la mente de las personas sin permiso. Su voz sonaba como la suya, pero el tono era demasiado tranquilo y razonable para la tormenta que había en su interior. No tiene motivos para sostener que se trata de una ilegalidad, señora Potter. No cuando me dice que las buenas intenciones están por encima de cuestiones tan triviales como la ley y el orden. Había cosas que ella podría decir al respecto, refutaciones buenas y razonables, pero esta vez no. No estoy de humor para discutir sobre filosofía hoy. Snape se sentó en una silla frente a ella. La biblioteca personal del hombre quizás era la única habitación en la que el mago mayor parecía encajar naturalmente, aparte de su laboratorio. Lo siento. Palabras que nunca esperó oír de aquel hombre adusto, y que amenazaban con arrancar los últimos hilos que unían su calma y quietud. ¿Cómo es la legilimancia? Se aferró a un cambio de tema, a cualquier cosa que silenciara sus recuerdos, su incesante tormenta de contar los días, las horas y los minutos. Snape entrelazó sus dedos sobre su regazo, con el rostro severo como siempre, y por un momento pensó que no respondería. Hasta que lo hizo, sermoneándola como solía hacerlo sobre las propiedades de una poción. En primer lugar, está la emoción. Una capa de ella, sin contacto táctil pero aún caliente o fría o húmeda o seca. Para un maestro, esta emoción es una llave de la mente, una que se puede coger y girar para abrir la puerta. Hay palabras detrás de esa puerta, y en la mente perezosa y desorganizada, divagaban en una brisa constante, una tras otra y muchas de ellas sin mucho sentido, pero todos los secretos estaban al descubierto para que los escuchara. La mente más académica divaga en parches como nubes que pasan flotando, fáciles de captar, retener y escuchar también, si uno sabe qué parche de nube quiere, y eso tampoco es una tarea fácil. La mente piensa mucho, y la mayor parte de eso no se verbaliza y es más instintivo. Una breve pausa, como si quisiera invitarla a hacer preguntas. Cuando ella no dijo nada, él continuó, con los ojos oscuros clavados en los de ella. Y Hermione se dio cuenta de que se había olvidado de embellecer sus ojos esa mañana. Su cabello había recuperado con bastante facilidad su color castaño anterior, pero sus ojos habían luchado obstinadamente contra la magia que ella les había lanzado. Podría haber luchado con más fuerza, como sin duda estaba haciendo Vaughn, pero se había encontrado evitándola. Se había vuelto menos perturbador y más reconfortante mirarse a los ojos en el espejo cada mañana y ver evidencia física de que ya no era la misma mujer. Pero detrás de las palabras, se encuentran los recuerdos. El maestro de pociones movió las manos y las volvió a colocar en su regazo. Es un lugar peligroso para los que no han aprendido, porque dentro de esos recuerdos no eres un mero observador, sino un participante. Mientras los ves, no eres consciente de tu propio cuerpo y del estado en que se encuentra. Un maestro en oclumancia podría atraer al lector de mentes con un recuerdo y luego poner su varita en su corazón mientras observa. Es por eso que ambas disciplinas se enseñan al unísono a quienes desean aprender el arte de la legerdemancia, pero la oclumancia sola es necesaria para quienes solo desean defender sus mentes. En una batalla entre las dos, es el mejor oclumancia el que gana. Morí, dijo Hermione, y no era lo que quería decir. Quería preguntarle sobre oclumancia, cómo empezar, si él le enseñaría. Cosas que normalmente preguntaría, en un día normal, sobre un tema fascinante. El maestro de pociones no dijo nada durante un largo momento. Hermione levantó la barbilla y volvió a hablar. Mi cuerpo no solo murió, sino que quedó aniquilado. No quedó nada que Harry pudiera ensamblar, así que me reconstruyó desde cero, pero él no ve las cosas como nosotros, así que algunas cosas no funcionaron. Como el color de mis ojos. Como nuestro hijo. Pronunció esa palabra en voz alta por segunda vez en 6 días, 9 horas y algunos minutos. No sabía muy bien por qué se la diría ahora a ese hombre, pero sentía que era el momento y la persona adecuados, y tal vez eso era todo lo que importaba. Puedo eliminar el recuerdo o insensibilizar las emociones asociadas a él. Son simples afirmaciones de él, y Hermione supo que eran ciertas. Un mago normal podía borrar el recuerdo de una persona, pero no siempre se mantenía, ni eliminaba los recuerdos correctos, ni duraba mucho. Pero todos los miembros del equipo de borradores del ministerio eran maestros en las artes mentales, por eso había tan pocos y por eso el trabajo pagaba tan bien, así que sabía lo que era posible. Incluso puedo cambiarlo, aunque la mente se rebela contra las cosas que no se correlacionan con los recuerdos ramificados. Él puede, pero no dijo que lo haría, y de cualquier manera no importaba. No puedo ser cobarde.
A veces pasan cosas malas, dijo Hermione, pero bajó la mirada hacia la mesa, mirando el espacio vacío donde había estado el pergamino y pensando en lo que estaría haciendo en ese momento si nunca hubiera muerto. Al leer esa lista, memorizarla y leer más sobre cada uno de los elementos que figuraban en ella, seguiría sintiéndose un poco extraña consigo misma, porque dentro de ella crecía algo que no era ella, pero sería un tipo de extraterrestre bueno, un tipo de extraterrestre brillante, un maravilloso miedo a lo desconocido mezclado con el gran potencial que ello implicaba. En lugar de la alienígena que se sentía ahora, con sus ojos verdes y su cuerpo normal para albergar su alma normal, un cuerpo que podía tocar y ser tocado, sentir y ser sentido, y sin embargo, le faltaba algo vital que no podía definir con palabras, solo como una sensación de inquietud bajo su piel. «Puedo ayudarte a definirlo», dijo Snape, y volvió a captar su atención, porque, por supuesto, seguía escuchando, porque ella no le había dicho que parara y eso era, en cierto modo, un permiso implícito para un hombre como él, igual que Malfoy, que no estaba demasiado limitado por la ética. La definición misma de un Slytherin. Se preguntó qué emoción había usado como llave y a través de qué puerta de su mente estaba mirando. Se preguntó qué pensaría de la muerte. Tal vez realmente quería ayudarla, o tal vez solo sentía curiosidad. De cualquier manera, la estaba escuchando en ese momento y ella confiaba en que él guardaría sus secretos, también como guardaba los suyos. Y Harry no estaba allí para pedir consejo, el podrido, pésimo. «Por favor, hazlo», dijo Hermione en voz alta, educadamente, y solo tuvo tiempo de pensar en cómo se sentiría, se vería o sería, antes de que sucediera, y no hubo más tiempo para pensar. Ocurrió. Ella le sonreía a los ojos verdes, unos ojos que la miraban a través de la nariz como a veces lo hacían, pero sabía que él la estaba mirando. Podía sentirlo como una estática en su piel, su mirada, una energía que la atravesaba con cariño y familiaridad. Hasta que su mirada se fue, una sensación de desgarro y horror y calor que ella nunca vio venir y no entendía. Ella era una confusión, una forma que le había dado forma. Absolutamente confusa, desde donde empezaba un extremo hasta donde terminaba el otro. Luego se quedó de pie junto al viejo coche de su tío abuelo Frank, el mismo en el que siempre llegaba el anciano trayendo regalos para su sobrino favorito, para su padre y, por supuesto, para ella también, con una palmadita en la cabeza y un olor a cítricos. Hablaban, hablaban y hablaban, y ella esperaba pacientemente esa palmadita en la cabeza y la mandarina que él le daría, como si la fruta fuera una gema preciosa y él un rey de los hombres. Su tío abuelo le sonrió. Su rostro era el rostro juvenil que ella había visto en antiguas fotografías en blanco y negro, y ella se sintió amada nuevamente. Pero él no había abierto la puerta para llevarla con él, cosa que ella siempre le había pedido que hiciera y él nunca lo hizo. Se quedó allí de pie, junto al coche, sonriendo, esperando a que ella se lo volviera a pedir, una vez más, porque esta vez él abriría la puerta y ella entraría, y se dirigirían al campo, a donde estaba la granja con sus hileras de invernaderos y su pequeño y extravagante árbol de mandarinas, demasiado grande para su casa y demasiado querido para ser cortado. Hermione, dijo su nombre detrás de ella, mientras la sonrisa de su tío abuelo se desvanecía y su mano descansaba suavemente sobre el marco del auto. Ya no era confusión, era pena y dolor. Un dolor que nunca había sentido antes, no muy grande en sí mismo, sino como una chispa con un viento constante que le daba forma y sustancia cada momento que permanecía allí, sin vivir. Ella comprendía ese dolor. Sabía que crecería, crecería y crecería. Pero solo pensaba en Harry, porque él estaba allí y no era el Harry que ella conocía y todo estaba mal, todo estaba muy mal. Pensamientos contrarios a los suyos, guiándola, una mano firme que evitó que se dejara llevar por esa emoción de lo equivocado, le dio claridad para ver y comprender. Él era el color y la ausencia de color, mientras que a su alrededor morían los vivos. Ella los sentía morir, hilos deshilachados uno a uno, vibrando contra su conciencia y cayendo. Se oyó a sí misma pidiéndole a Harry que los salvara, y luego lo vio hacerlo, mientras esa luz blanca y negra brillaba más fuerte, y supo que esto era algo nuevo, porque seguramente los espíritus convocados antes habrían hablado de ello, una vela que tomó forma de hombre y les habló, y habrían tenido miedo. Ella tenía miedo, en parte por ella misma, pero sobre todo por él, por ese incendio y lo que podría significar, y porque ella no estaba viva para ayudarlo a resolverlo. Entre ellos podía sentir el vínculo del alma tensándose, una sólida cuerda de esperanza de que ella podría ser capaz de bajarse, una mujer bajo el agua aferrándose a la oscuridad y griega. Una vez más, estabilizando sus pensamientos contra los suyos, aportando claridad a la confusión. Ella lo amaba.
Siempre estaría allí, esperando, y no se permitiría olvidarlo. Cuando Ari abandonó el lugar de su muerte, esa atadura la alejó y la soltó al mismo tiempo, hasta que se encontró de nuevo junto al auto de su tío abuelo, sosteniendo una mandarina en ambas manos y oliendo su aroma especial y la promesa que contenía, de dulzura ácida y líquido pegajoso. Pero ahora ella sabía dónde se encontraba y habló. Estoy muerto, pero no voy a ir más allá de aquí. Aunque sostenía la mandarina y sentía su piel gruesa, lo sabía con certeza. ¿Es el segador?, preguntó Frank con su voz juvenil, una proyección de su propio recuerdo o la realidad, algo que tal vez nunca podría saber. Pero era una pregunta que su tío abuelo le habría hecho si estuviera vivo. Siempre había sido el tipo de hombre que se enfrentaba a las cosas en lugar de esconderse de ellas, lo que lo había ayudado a superar una guerra mundial y a evitar otra. Supongo que podría serlo, reflexionó, pensando en las definiciones tradicionales de figuras míticas y preguntándoselo ella misma. Él seguía sonriendo cuando ella volvió a alejarse, otra vez esa cuerda y esa voz, y la forma blanca y negra de su marido a su lado, ardiendo en la oscuridad y tan asustado. Ella fue valiente por él y le dijo lo que sabía que él quería oír, porque necesitaba oír su fe en él. Entró en su cuerpo sin dudarlo, sin saber cómo podría ser, y se dejó llorar y ser abrazada por él, llorando por sentir su tacto y llorando por sentir el aire y el calor de la habitación, y sus duros huesos bajo la piel y ver que esa piel no ardía y no era una vela de sombra sino un ser humano real, su marido, el suyo, asustado. Presión estabilizadora, estabilizando la punta del mundo nuevamente sobre su eje para que pudiera girar y no alejarse. Hermione abrió los ojos, sus propios ojos, eran suyos, porque los usaba, y miró hacia donde estaba sentado Snape, como si estuviera tallado en mármol, cada centímetro de él era una quietud, una roca intacta en la tormenta. Me falta la inocencia, dijo en voz alta, maravillada, con su propia voz, que era suya porque la había usado. La sensación de invulnerabilidad, que no tiene sentido, porque me ha pasado lo peor y, sin embargo, sigo aquí. No es lo peor, corrigió Snape, como siempre hacía, porque él era quien era, un Slytherin, y tenían que estar en lo cierto, para consternación de toda persona que no fuera de hecho Slytherin. Pero sí. La realidad. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin, todos los comienzos llegan a su conclusión. O simplemente adoptar una nueva forma, replicó Hermione, porque ella también era quien era, una Gryffindor aunque solo fuera por un cuarto de año, y eso significaba que uno no estaba de acuerdo con un Slytherin sin más. Pero eso ya lo sabía, todo eso. Lo he estudiado, lo he visto. Pero no lo has sentido, y Snape sonrió, solo un poco, con una expresión que sería una sonrisa en cualquier otro hombre, excepto en él. Incluso cuando el troll te lastimó, todavía esperabas seguir adelante. Ahora, esa expectativa de seguir adelante se ha ido. Todos lo enfrentamos tarde o temprano, esa inevitabilidad. Entonces, ¿por qué tenía miedo?, preguntó Hermione. Si es inevitable y sé exactamente lo que sucederá cuando suceda, lo he visto. Lo he experimentado. El maestro de pociones la miró a los ojos y su voz era gentil mientras decía la verdad que ella no se había permitido reconocer. Porque Potter no estará contigo en la muerte. Estarás con todos, excepto con él. Ella tembló, una vez, por todas partes, como un perro que se sacude el agua del pelaje. Ves mucho en un solo recuerdo. Sé lo que tú sabes, en un solo recuerdo. ¿Cómo sabría las palabras de un idioma extranjero que no puedo hablar, cuando están en la mente de una persona que sí las sabe? No es posible, negó Hermione, no por el hecho de que él pudiera ver esos secretos, sino por el secreto en sí. Todo murió. Todo se pudrió, se desmoronó, se desgastó y se convirtió en algo diferente de lo que era. Eso no es lo que tú crees, dijo él, y ella supuso que él lo sabría, porque había estado allí en su mente con ella, y ella lo había dejado entrar, y quién sabía qué más había visto o sabido o sentido mientras estuvo allí, y tal vez ella era una tonta. Pero al menos ella era una tonta agradecida. Gracias por ayudarme. Y por guardar mis secretos. Eres mi aprendiz. Como si eso lo resolviera todo, y tal vez así fuera, pero ya tenía bastante en qué pensar como para molestarse en perder el tiempo cuestionando las motivaciones de ese mago. Ella se puso de pie, con la intención de irse y volver a casa y pensar, otra vez, pero tal vez con menos miedo y evasión y con una planificación más proactiva. Te enseñaré oclumancia, dijo Snape y se levantó para pasarle un libro del estante. Tu tarea. Ella tomó el libro y asintió, agradecida nuevamente.
Luego se fue a través de la red Flu, dejando al maestro de pociones solo, para ver cómo las llamas verdes se desvanecían y volvían a un solemne color naranja, rojo y amarillo. A Harry le resultó inquietantemente fácil moverse por el mundo con la ayuda de vampiros y elfos. Kraken se había unido a Hopper y Ruby, dos elfos que llegaron a las puertas del aquelarre francés días después de su llegada. Afirmaban haber leído los periódicos, al igual que cualquier otra persona en el mundo mágico, al parecer, y habían llegado a altas horas de la noche con sus maletas en la mano y cartas de recomendación de Malfoy que atestiguaban sus capacidades en el servicio y el combate. Solo podía hacer conjeturas sobre cómo Malfoy había sabido lo que Harry iba a hacer o dónde podría estar. Lo que había hecho que el mago apoyara a los dos elfos para que se unieran a su cacería era aún más desconcertante. Pero los elfos estaban allí, y tenían su propia historia con Luxe Sombre. Hopper se había visto obligado a cuidar de esclavos mundanos hasta que el ministerio lo liberó. Rubia había sido una elfa de limpieza para un mago de sangre pura que siguió a la dama de Luxe, y un recurso valioso para el ministerio a la hora de identificar personal clave después de su propia libertad. Ambos habían terminado en manos de Malfoy después de que se aprobaran las nuevas leyes, y ambos querían participar en la acción contra Luxe. Hopper admitió que había más elfos que querían unirse a ellos, pero Malfoy había dicho que solo dos podrían ir en ese momento y que ellos dos eran los más hábiles. Cuando se le preguntó cómo habían demostrado ser los más hábiles, Ruby había proclamado orgullosamente que había sido una competición de magia de combate, lo que hizo que Harry se preguntara hasta qué punto había entrenado Malfoy. Se enteró bastante pronto. En un almacén, otra sala blanca llena de hechizos como tantas otras que había visto. Hechiceros y brujas desesperados lanzaban hechizos por toda la sala, sobre mesas y paredes, magia que él convertía en cenizas, humo o lluvia hasta que el aire se volvía turbio y rebotaba en el techo y el suelo si no se disipaba por completo. Rayos de luz amarilla atravesaron la neblina, la luz amarilla se derramaba de las delgadas manos y se acumulaba a su alrededor como un miasma de veneno. Era difícil decir qué elfo doméstico había derribado a qué mago, pero esa luz amarilla era imparable, se movía de un lado a otro y aparecía de un lugar a otro en un instante. El triunvirato de tres trabajaba sin problemas para neutralizar las fuerzas internas mientras él desmantelaba las protecciones y los hechizos y los vampiros utilizaban su estilo único de manipulación del tiempo para ralentizar los movimientos de sus enemigos. De vez en cuando, un vampiro podía detenerse, arrodillarse y beber de un enemigo, y Harry consideraba que eso era el precio de su ayuda. Los que habían cambiado no necesitaban sangre para sobrevivir, pero sí la necesitaban para reforzar su poder una vez que se agotaba, y todos parecían conservar aún su amor por el sabor. 11 vampiros lo siguieron, 7 del aquelarre de Londres, 3 que se unieron a ellos en Calais y el último vampiro soltero de Rumanía, el único que abandonó el aquelarre allí y abrazó el cambio. Lo cual demostró que tenían cierta autonomía, a pesar de lo que Brennan afirmaba. O tal vez la rebelión estaba sembrada en el patrón de cada vampiro en su creación. Habían asaltado juntos 5 almacenes en una semana, algunos edificios grandes y otros simples habitaciones que habían sido expandidas mágicamente, o tenían baúles de espacio expandido mágicamente en su interior, estos últimos más difíciles de infiltrar que los primeros. 10 magos habían muerto en total, sus almas habían pasado a la muerte, y 2 de ellos fueron destrozados en el aire mientras se levantaban para huir de sus cuerpos muertos, las facetas rotas de su ruina eran claras para sus ojos como maldad intencionada. El resto fueron enviados a sus respectivos ministerios, del condado o región en que se encontraban, sellados bajo protección y con la magia reducida a un destello. Harry había hecho nuevos descubrimientos, sin otra mano que la suya para detenerlo. ¿Cómo podía aplacar la luz mágica en un ser hasta que brillara como la chispa que se encuentra dentro de una persona mundana? ¿Cómo podía pronunciar sus nombres e interrogar a sus almas sobre sus cadáveres en lugares extraños de color y sonido que nunca antes había visto, y las almas allí no dirían mentiras? ¿Cómo la capa podía surgir de su piel y reducirlo a nada más que sombras y ojos verdes, y el terror que inspiraba entre los soldados de Luxe? ¿Cómo se elevaba para curar quemaduras de fuego mágico o hundirse en su interior para volver a unir los huesos y reconstruirlos más fuertes, una fuerza de solidez inamovible? Cómo a la piedra de su corazón le encantaba bailar cuando hablaba con las almas de los muertos, le encantaba girar en su pecho y brillar con estrellas de sombra en su visión. Cómo su poder a veces se derramaba hasta acumularse en sus manos y extenderse para tocar un patrón y hacerlo regresar a su origen.
Una mesa que volvía al ratón que la llevaba, una copa a una simple piedra, una silla a un hilo de pelo, hasta que los aquelarres que les daban cobijo solo le ofrecían cosas que habían sido hechas con las manos y no con la transfiguración. Y todas las noches, enviaba a Kraken a Creature para informarle de cómo estaba en casa. Mientras los vampiros se despertaban y se preparaban para la cacería, él se sentaba en silencio y escuchaba su día, las horas o minutos que lloraba, los libros que leía y los proyectos que terminaba. Se odiaba a sí mismo en esos momentos, por dejarla sola, por hacer lo que estaba haciendo, por ser un cobarde y no querer mostrarle su alma. Nunca le había dicho que el Horrocrux había desaparecido. Nunca le había dicho que tenía una idea de su futuro. Se había dicho a sí mismo que sabría cuándo volver a casa. Sabía que lo haría. Sabía que conseguiría un giratiempo y que no lo usaría para volver atrás y salvar a su hijo no nacido, sino para quitarse un Horrocrux, dar un acertijo y desaparecer de nuevo. Y eso también lo enfadaba, porque nadie tenía un giratiempo que pudiera retroceder más de horas, así que ¿cómo lo había logrado? ¿Tenía que fabricar uno él mismo? ¿Y cuánto tiempo le llevaría? Entonces, el golpe a su puerta, Brennan O'Cole o Kraken, lo llamaba a otra noche de almacenes enfermizos y callejones húmedos, casas elegantes y habitaciones de apartamentos y en ellas todas las almas rotas. Donde rompería cada poción y caldero, los reduciría a madera y los quemaría hasta convertirlos en cenizas y soplaría las cenizas. Hablaría con los muertos y obtendría otro nombre, otro lugar, otra pista, y nunca parecía terminar, todos los caminos lo llevaban más lejos de donde realmente quería estar, en casa y con ella, tanto más preciada porque ya la había perdido una vez. Y una vez más, recordándose a sí mismo que todo lo que estaba haciendo era para proteger su futuro. Que no podía descansar hasta que la persona que quería matarlo se destrozara, se convirtiera en cenizas y volara por los aires como todas sus creaciones. Y si descargaba su frustración con sus secuaces, bueno, Harry seguía siendo un poco humano después de todo. Sabía que la muerte verde vendría a por él, igual que había sucedido con todos los demás, con todos y cada uno de ellos. Sabía que había sobrevivido tanto tiempo porque era el menor de ellos. Había causado pocos problemas. Su papel en la masacre del Callejón Diagon había sido un asunto minúsculo. Proteger los frascos de pociones. No era nada en absoluto, pero la muerte lo tenía en la mira de todos modos. La muerte llegó a todos los hombres, pequeños y grandes. A él le llegaría mucho más rápido que a los demás. A él le llegaría personalmente, llamando su nombre. Ojos verdes de muerte. Ojos verdes de furia y dolor. Ojos verdes, como los había visto cuando huyó de la casa de Pristilla, cuando huyó de la mansión de Dominic, cuando caminó por la calle mientras la muerte tomaba la mano de Harold e hizo que la piel del hombre se desprendiera hasta quedar en músculo, luego en hueso y luego en nada más que motas de ceniza y luz, magia y alma. Sin embargo, Harold no había gritado de dolor. Ya estaba muerto. El cuerpo que quedó atrás había soportado el peso de la ira de la muerte. Se preguntó si tendría tanta suerte. Ojos verdes, frente a él en la puerta con el sonido de la batalla, y él se sentó allí observando, quieto y en silencio, porque no había ningún lugar al que correr excepto de regreso a ella, y ella lo mataría y le tomaría más de un instante hacerlo. Era mejor dejar que la muerte se lo llevara rápidamente en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. A su alrededor, los demás atacaban. Bill, Harvey y Jessica, la dulce Jessica, cuyo único crimen fue amar a un hombre al que no debía amar. Como su único crimen fue haber nacido en un mundo que no lo quería, su única oferta de trabajo fue una turbia, su único jefe un sucio, su único amigo un horrible. Uno a uno cayeron, algunos hechos añicos, otros atados por las yemas de los dedos de un elfo doméstico, otros bajo los colmillos de un vampiro. Y él, esperando morir, abrazando su electricidad mientras corría a través de él y el océano se extendía ante él y él estaba solo allí en esa playa, porque nadie había tenido nunca la desgracia de amarlo. La muerte se acercó a él, mientras las gaviotas gritaban sobre sus cabezas y las olas se estrellaban, se estrellaban, se estrellaban. Sé dónde está, dijo Robert con sinceridad. Un barco se acercaba a la orilla, un viejo transbordador como el que siempre había soñado de niño. Te lo diré si me dejas dar un paseo. Siempre he querido dar un paseo. La muerte lo miró con sus ojos verdes en su rostro blanco y negro, la sombra de su bastón como la guadaña de un segador sobre la arena, sostenida casualmente como la cosa innecesaria que era. Dime. Él contó. Él contó todo. Contó sobre la casa y sus jardines, los braseros encendidos con fuego escarlata, cómo había temblado al atravesar las barreras que le mordían la piel y le picaban bajo la túnica.
Cómo la dama había puesto sus manos sobre él y besado su mejilla, y cómo él había trabajado sus dedos hasta que la sangre le corrió por la varita tratando de preparar sus pociones y proteger sus botellas y crear sus cajas. Él era un pequeño engranaje en su rueda, una pequeña plántula bajo su árbol, una chispa en su fuego, y ella tampoco lo amaba, nadie lo había hecho nunca. Por favor, finalizó, como siempre lo hacía en la vida, por favor no me hagas daño, por favor no te vayas, por favor ámame, por favor haré lo que sea. Por favor, un paseo en barco. El aire olía a sal, el rocío de las olas era frío en su rostro caliente, la arena se le pegaba entre sus pies descalzos de niño pequeño, la muerte era una nube tan grande y consumidora sobre su sueño perfecto. Solo hace falta un viaje, dijo la muerte, y la nube oscura y clara se convirtió en niebla que se desvaneció, y el océano todavía estaba allí con su ferry atracado, esperándolo, y Robert sonrió por primera vez en su muerte. Aquí. Brennan señaló un lugar en un gran mapa marrón sin marcas visibles para Harry. Esto encaja con la descripción. Una pequeña villa en la ladera de una montaña, amplios jardines y protegida bajo tierra y sobre el suelo. Si decidiera esconderse en lugar de correr, sería aquí. Harry había considerado que el líder de Luxe podría decidir huir. Había suficientes escondites mágicos en el mundo para guiarlos en una alegre persecución durante años. Pero para huir, se necesitarían dinero y recursos. Y con la publicación del comunicado del Ministerio Británico días antes, el subsuelo mágico era muy consciente de quién perseguía a quién. No tendría muchos aliados dispuestos a vincular su destino al suyo ahora. Su mejor oportunidad sería fortificar su fortaleza oculta e intentar matarlo antes de que él la matara a ella. Sin duda, tenía un nido entero de cosas diseñadas para hacer exactamente eso a su alrededor. Tendremos que decidir a dónde vamos a ir a partir de ahora, dijo Id esta vez, con la voz dirigida hacia donde estaba sentado Harry. Podemos informar al Ministerio Español de que ella reside en su jurisdicción y dejar que sitian este lugar, con suerte ninguno de sus espías se enterará de su descubrimiento. Podemos informar al Ministerio Británico y dejar que discutan sobre quién se queda con un pedazo de ella. Sin duda se reuniría un equipo internacional. Se necesitarían al menos un par de días para superar el concurso de meadas. El exauror sabría todo sobre las políticas del ministerio y cómo complicaban la captura de criminales. Hasta ahora, Harry había logrado sortear las trabas burocráticas basándose únicamente en su reputación, algo que no sería tolerado para siempre. Pero ningún gobierno mágico quería a Luxes hombre, y ese era un punto importante a su favor. Mientras no permaneciera mucho tiempo dentro de sus fronteras y fuera un chivo expiatorio capaz de responder a cualquier problema, toleraban su presencia. Pero sí querían favores. Brennan y los líderes de otros aquelarres se hicieron correr la voz. Tenían familiares enfermos, padres e hijos muertos, desastres pequeños y grandes. Querían su opinión sobre esta magia o aquella maldición, querían su autógrafo, querían su promesa de dejarlos en paz y sonreír para la cámara mientras lo hacía, estrechando la mano de su líder. Ellos posaron y no significaron nada, porque a Harry no le importaban sus problemas, le importaba su esposa, y le importaba que su propio hijo estuviera fuera de su alcance para siempre, incluso su alma había desaparecido en el colorido caldero de la muerte que engendró a todas las almas del mundo. ¿Y cómo lloraba a los no nacidos? Él alimentó a la muerte con más almas. La quiero, dijo Harry en medio del silencio que había reinado. Cualquier ministerio la arrojaría a Azkaban o Nurmengard, la dejaría allí para que se pudriera después de un juicio público. Y desde allí, podría estar atada, pero seguiría siendo peligrosa. No confío en que algún guardia un día deje una puerta abierta, un barco en el embarcadero, una escoba en su ventana. Ella no descansará hasta tenerme, así que yo no puedo descansar hasta tenerla a ella. Más aún considerando el silencio, sin duda la comunicación a través de los ojos y las caras, todo ello más allá de él. Entonces Brennan suspiró, el sonido del aire expulsado seguía siendo algo novedoso para los vampiros entre ellos. No somos suficientes, 11 parientes de sangre y 3 elfos. Podría tener docenas de ellos dentro y numerosas trampas mágicas y de otro tipo. Incluso si pudiéramos capturarla, nos costaría mucho dinero. Sugiero refuerzos, del ministerio o de otro lugar. Harry contempló uno por uno cada patrón que lo rodeaba, los vampiros de hilo negro que había restaurado y la marca registrada amarilla de los elfos domésticos. Los había memorizado todos la semana pasada, lo mejor que pudo, para curar mejor las heridas y restaurar las extremidades perdidas. Si te caes, te levantaré, dijo Harry con sencillez. Un vampiro vale más que media docena de hombres, y tú vales una docena entera.
Confío en que Kraken y los demás puedan encargarse de un vampiro, lo que significaría que ellos también pueden encargarse de una docena de hombres. Dudo que tenga 100 brujas y magos en su guarida. Ella centrará sus esfuerzos en matarte a ti, no a nosotros, respondió Brennan. Tú mueres, nosotros nos quedamos muertos. Ari bajó la mirada a sus manos. La esmeralda de su ser era ahora un nuevo patrón, uno de conos rígidos y prismas dentro de las líneas maleables y en bucle de la humanidad, un tapiz pálido con hilos oscuros brillantes. El fuego no lo había matado. La capa estaba dentro de él ahora, vagando bajo su piel y a través de su sangre de una manera que no podía explicar con la ciencia, teorizando solo que sus moléculas se habían unido a las suyas y las habían transformado en una criatura diferente. Tal vez su sangre bajo un microscopio mostraría la forma de un núcleo que era mayoritariamente humano o algo completamente alienígena. Algún día lo descubriría. Pero por ahora, lo único que sabía con una extraña certeza era que a la dama le resultaría muy difícil matarlo. Primero tendría que destruir la capa, y él nunca, en ninguno de los años que llevaba con ella, había sido capaz de deshilachar ni un solo borde de la tela sagrada. Le doy la bienvenida a que lo intente, dijo Harry, y no sintió ni una pizca de alarde en sus palabras, solo la simple verdad. Quería mirarla a la cara, mirar dentro de su alma y tomar su propia medida de paz. Harry, dijo Brennan de nuevo, pronunciando su nombre con determinación. Los nombres eran poderosos entre los vampiros, que durante tanto tiempo habían podido contar con recordar poco a lo largo de los años y se aferraban a sus propios nombres con un propósito aterrador. ¿Cómo valoras mi opinión? Trae más apoyo. Harry permaneció sentado allí un largo rato, pensando en el tiempo que le llevaría a esperar, planificar, viajar. Horas y días más lejos de su esposa, que probablemente estaba furiosa con él de una manera que él pasaría innumerables días tratando de arreglar. Hace poco, los hombres lobo estaban ansiosos por enfrentarse a un aquelarre de vampiros. Veamos si les importaría luchar junto a ellos. Mejor ellos que el ministerio, que cualquier fuerza gubernamental. Brennan agitó una mano azul y un vampiro se levantó y desapareció casi demasiado rápido para ser visto. Ruby fue más lenta tras sus talones. A Harry no le sorprendería si hubiera más que hombres lobo regresando de Gran Bretaña. La habitación se fue vaciando poco a poco y pronto amanecería. No le había resultado demasiado difícil adaptarse a los horarios vampíricos. Había dormido muy poco durante la última semana. Tu esposa. Ella podría estar contigo ahora, si así lo deseas. Harry lo quería. Lo quería más de lo que podía expresar con palabras. Bajó la mirada hacia sus manos verdes, dedos negros, nudillos blancos. Vio cómo los colores sangraban, se retorcían y se entrelazaban, hasta que sus manos quedaron negras con uñas verdes y venas blancas como arañas. El dibujo de todos ellos en su piel era completamente humano, algo completamente distinto debajo de la carne y los huesos. Volveré pronto, dijo Harry en cambio, y se alejó de la declaración de Brennan como si fuera una puerta física que pudiera abrir y encontrarla allí, su viola. Demasiada tentación para soportarla. Te equivocas, le dijo el vampiro a su espalda mientras se alejaba, aunque no podía decir si era en respuesta a sus palabras o al hecho de que no le había pedido a Hermione que se uniera a él. Ruby llegó al día siguiente liderando a media docena de elfos domésticos, 2 equipos de 3 patrones amarillos que juraban estar entrenados en combate. Harry se contentó con dejar que Kraken los pusiera a prueba y fuera su líder, un elfo doméstico más apartamento para conocer sus capacidades que un simple mago. Weasley llegó al día siguiente con 2 docenas de hombres lobo, cada uno tocado con el sello del lobo en su núcleo, algunos mucho más que otros. 2 de ellos le resultaron familiares, los hombres que recordaba haber conocido en el callejón Diagon hacía ya mucho tiempo. Fueron los únicos que se acercaron para estrecharle la mano con entusiasmo. El resto se quedó atrás, almas de tonos grises, verdes y azules que lo miraban con emociones desconocidas. Weasley hizo una reverencia rígida mientras los presentaba, antes de hacer su orgullosa afirmación. Hemos estado entrenando durante 7 meses, Potter, con el mismísimo ojo loco Moody. Los padres de Neville eran amigos de ese hombre, y supongo que se aburrió en su retiro. Cuando Neville mencionó que estábamos tratando de reunir un equipo de ejecución para Mordere, se instaló en una casa justo al lado de la cárcel. Harry había oído hablar del ex Auror por Baugny Fallon, aunque nunca lo había conocido. Baugny había dicho que era tan paranoico como un gato en una habitación llena de mecedoras y propenso a morder con fuerza. Gracias por venir. Harry hizo una reverencia en su dirección e ignoró la forma en que los hombres lobo se empujaban entre sí por la sorpresa. Estamos planeando el asalto ahora. Por aquí.
2 días de debate. 2 días de pensar en cada variable, en cada posibilidad de que algo pudiera salir mal. 2 días de explicación de las incursiones anteriores, de las habilidades de Harry, de las capacidades de los vampiros, los hombres lobo y los elfos domésticos. 2 días para ponerse en igualdad de condiciones. 2 días en los que Harry pasó largos momentos con los ojos cerrados pero la mente abierta, memorizando cada centímetro de los patrones de las nuevas llegadas. Mirando más allá de la ropa con cada vez menos vacilación, decidido a conseguir que cada rasgo fuera perfecto en caso de destrucción física total. 2 días más para extrañar a su esposa y lamentar a su hijo. 2 días que parecieron durar una eternidad y, aún así, Brennan no creía que estuvieran preparados. Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, proclamó Weasley después de esa declaración. Moody dice que un Muggle ideó eso. Nunca se pueden predecir todas las consecuencias. Brennan permaneció en silencio durante un largo rato. Sentados alrededor de las mesas ampliadas, vampiros y hombres lobo hablaban entre ellos en voz baja, con pergaminos dispuestos ante ellos de forma desordenada. En su mesa solo estaban sentados Brennan, Weasley y Kraken, y Harry pensó que era una escena que no se veía a menudo, o nunca, en el mundo mágico. Hermione estaría orgullosa. Dentro de una semana habrá luna llena, empezó Weasley, y se apresuró a continuar cuando Harry se inclinó hacia adelante, con la negación ya en sus labios. Un compromiso, Potter. Brennan quiere que entrenemos juntos más tiempo, así que lo haremos. La luna llena permitiría que mi manada estuviera en plena forma y con la máxima resistencia a los hechizos. Tengo acónito. Permítenos estar en primera línea, como hemos hablado, pero en nuestras segundas formas. Si eso solo no rompe su espíritu de lucha, los vampiros estarán justo detrás de nosotros con varitas. Los elfos domésticos pueden moverse entre nosotros libremente, fácilmente, tomando prisioneros a cualquiera que intente huir o esconderse. Podríamos derrotarlos en un asalto agresivo. Tú ocúpate de cualquier trampa mágica o herida. Kraken y los elfos vigilan la base hasta entonces. Una voz aguda, con un fuerte asentimiento. Harry se enfrentó a Brennan, sintiéndose superado y sabiendo que el vampiro estaría de acuerdo incluso antes de que el hombre asintiera y hablara. Un compromiso. Una semana más y atacaremos. Hasta entonces, seguiremos atacando los almacenes periféricos que hemos documentado en España y Francia. No hay necesidad de dejar que la dama piense que la hemos encontrado. Práctica en el mundo real, dijo Weasley, sonriendo con sus afilados dientes marrones. Moody lo aprobaría. Harry sintió que todas las miradas se volvían hacia él, sus miradas expectantes eran casi físicas. En una semana más, se habría alejado de su familia durante medio mes. El plan era sensato, lo sabía. Así como también sabía, en lo más profundo de su corazón, que podía presionar ahora para atacar esa misma noche, y ellos cederían. Y probablemente tendrían éxito, aunque morirían más y, por lo tanto, sería necesario traer de vuelta a más. Incluso eso parecía poco para detenerlo. ¿Podría esperar? ¿Podría? ¿Estaba listo para irse a casa? Está bien, dijo Harry y se puso de pie. Cuéntales a todos el plan. Necesito pensarlo. Caminó hacia su habitación en silencio, a través de pasillos de piedra púrpura y madera verde, con tapices esmeralda colgando que decoraban las paredes del aquelarre español. Los vampiros se apartaron de su camino, algunos de ellos con colores y otros con sombras negras como el carbón. Uno por uno, habían ido hacia él, ya que el vampiro español Lord no había tomado el camino que Brennan había tomado para lograr una transición completa. En cambio, les había dado a cada uno la opción de cambiar. Algunos habían huido la noche de su llegada. Había oído rumores de resistencia vampírica, especialmente en Rumanía. Allí estaba creciendo una fuerza que odiaba el nombre de Harry Potter y afirmaba que sería la muerte de los vampiros en todas partes. No podía negarlo. Todos morían y aquellos a quienes él cambiaba morirían antes que aquellos a quienes no cambiaba. Llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de él, cayendo en su cama temporal con un largo suspiro de cansancio. La capa se levantó desde su interior, suaves pliegues de seda crecieron en largo y ancho hasta cubrirlo de la cabeza a los pies, arrojando a su mundo una luz oscura y cierta medida de paz visual. Fue una lástima que no pudiera cubrir sus pensamientos de la misma manera, porque giraban en círculos cada vez más amplios, todos centrados en Gran Bretaña, en la mañana en que todo cambió. Su yo futuro, tan roto, tan diferente. Un trozo de humanidad tan mutado que podría haberlo considerado un verdadero monstruo si no hubiera sido él mismo. Hermione. ¿Cómo iba a mostrarle lo que había sido de él?
¿Cómo iba a oír cómo cambiaba su voz cuando viera las grietas en su alma, el Horrocrux desaparecido y su color esmeralda convertido en una cosa parpadeante de luz y sombra? Cuando viera el daño causado ese día en Diagon, cuando ella y su hijo murieron, y solo ella regresó a él. Había sido idea suya ir a Diagon. Su deseo de alejarse de su futuro lo había llevado directamente a sus brazos. Y no podía soportar admitirlo delante de ella. Él era un cobarde. Ari se dio la vuelta bajo la capa, observó las estrellas negras brillar en el cielo crepuscular y se quedó dormido. En el cuarto almacén de esa semana, encontraron dementores esperándolos, quitándoles a los hombres lobo toda alegría por la caza, toda sed de sangre a los vampiros y toda ansiedad por la protección a los elfos. Todo lo que uno quería, lo tomaban y tomaban, feos acordes de colores del alma mal mezclados, su patrón una mancha podrida colgando en el aire. Largos momentos de vacilación, cuando Ari les dijo a los demás que siguieran adelante, mientras sostenía a los dos dementores atrapados en una jaula de hierro púrpura y llamas rojas. No quería que los ahuyentara el Patronus. Quería que se fueran. Mientras el resto seguía adelante, Ari se quedó solo en la habitación cuadrada que hacía las veces de entrada, con paredes de madera marrón por todos lados y piedra violeta sombría bajo los pies de granito y hormigón mezclados. Apartó el hierro y las llamas y sintió que los dementores venían a por él, con sus ansiosas manos morenas extendidas, las capuchas de sus capas caídas, para mostrar los agujeros vacíos de sus bocas abiertas de color marrón barro. Intentaron atraer su alma y se quedaron allí, a unos cuantos metros de distancia. Aullaron con sus propias voces rotas cuando él ejerció su poder sobre ellos y arrancó todos los matices de verde, tirando del centro de ellos. Intentaron huir mientras se deshacían, color por color, el azul, el violeta y el rojo se desvanecían ante su toque. En el centro, una chispa de sus verdaderos patrones rotos, su propósito original retorcido hasta el punto de ser irreconocible. Los habían creado, de eso estaba seguro. Creados para algo importante, tal vez incluso para librar al mundo de poltergeists, fantasmas u horrocruxes, como sospechaba Hermione. Pero o bien habían tenido defectos al crearlos o los había deformado en el proceso otra persona más malévola. Ahora no eran más que corrupción, y la piedra en su corazón sabía cómo deshacerlos. El marrón fue el último color que adoptó, su verdadero color, si es que alguna vez lo tuvieron. Ahora no eran más que sonido y luz en movimiento, un grito de desesperación sin palabras mientras los deshacía en un latido de su corazón. Todos los fragmentos de alma que llevaban como combustible habían regresado a la muerte hacía mucho tiempo. Ari se detuvo un momento, mirando fijamente el lugar que habían habitado, antes de desmontar su jaula temporal y trasladarse al corredor de más allá. No confiaba en que el sentimiento de satisfacción que sentía en su interior fuera propio, pero lo sentía de todos modos. Hermione miró fijamente al elfo doméstico mientras él se movía inquieto, sus largas manos zumbaban por el nerviosismo. «¿No me llevarás con él?» Bulbous la miró con ojos llorosos. «Kraken no lo hará. No me lo traerás. Kraken no lo hará. ¿No le darás esta poción?» Hermione levantó distraídamente un pequeño frasco de una mezcla muy desagradable, aunque no letal. «Kraken no lo hará. ¿Qué puedes hacer exactamente?» Hermione sonrió agradablemente. Casi se sentía mal por el elfo doméstico. Casi. Después de todo, el elfo la había abandonado tan seguro como Harry, y sin una palabra de despedida. Tal vez se sentía un poco mal por haberlo atrapado en las barreras antielfos domésticos que había instalado en la cocina. Tal vez le había traído malos recuerdos. Pero uno tenía que hacer lo que tenía que hacer, y ella quería noticias, maldita sea. Y ella sabía que Harry enviaría un espía para vigilarla, y adivinó exactamente quién sería. El cobarde. Kraken puede traer una carta. Un estallido de inspiración. Hermione volvió a sonreír, y esta vez fue sincera. Perfecto. Tengo uno listo. Ella lo extendió y Kraken lo agarró con ambas delgadas manos, sosteniéndolo contra su corazón. ¿Puede Kraken irse ya? Por favor. Creature los observaba a ambos con los ojos entrecerrados y con desaprobación, pero no era como si el elfo mayor la hubiera ayudado en algo en su búsqueda para ponerse en contacto con su esposo. Uno hizo lo que tenía que hacer. Su nuevo y mejorado lema de vida le había resultado útil durante las últimas 2 semanas. ¿Está bien?, preguntó Hermione suavemente, mientras desmantelaba el círculo protegido con unos pocos movimientos rápidos. Kraken dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando el ligero brillo a sus pies desapareció. Entonces frunció el ceño. El maestro Harry está ileso. Hubo una pausa y Hermione se apoderó de ella, tal como el elfo había agarrado su carta, como si fuera un salvavidas. ¿Pero?
El maestro Ari no está contento. Una parte de ella se sintió reivindicada. Era justo que él fuera tan infeliz como ella. La mayor parte de ella reprimió ese sentimiento. No quería que él fuera infeliz. Pero por el amor de Dios, ¿por qué no podía simplemente volver a casa? Entonces podría enojarse con él en persona, pelear con él y luego tener una maravillosa, un golpe en la puerta, mágicamente reforzado para sonar suavemente en la cocina. Hermione se enderezó con el ceño fruncido, justo cuando los dos elfos domésticos se marcharon casi sincronizados, el sonido de su llegada a la entrada principal fue instantáneo. Solo tuvo tiempo de caminar hasta el pasillo antes de que se abriera la puerta, y con gran sorpresa vio a Creacher pasar junto a ella con extraña gracia, con los miembros relajados y los ojos cerrados. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta mientras retrocedía un paso para situarse en el alero de la puerta, con la varita en la mano. Kraken estaba allí, con las manos resplandecientes de luz blanca y los pies plantados ante el límite protegido que parecía sostener solo con fuerza física. Podía oír los sonidos del fuego mágico, aunque no podía verlo, ya que quienquiera que estuviera del otro lado hacía todo lo posible por abrirse paso a martillazos. O más de una persona, probablemente. Habían roto sus protecciones sin alarmarse y sabían magia para superar en maniobras a los elfos domésticos. Atravesarían la protección de Kraken si ella no actuaba rápidamente. Hermione corrió hacia la Red Floo, con el corazón palpitando en su pecho. Una pizca rápida de polvos mientras pensaba rápidamente. Fallon se había ido con su esposa a una cita en San Mungo. Baugne estaba con su familia y ella no sabía su dirección. Lucky acababa de irse por la noche, pero casi siempre se detenía en Diagon para cenar con un mago que conocía. Se suponía que Hermione estaría acurrucada en sus casi irrompibles protecciones. ¿Cuántos eran? ¿Por qué los magos no tenían una versión sangrienta del 999? Podría ir al ministerio por la Red Floo, lo más inteligente que podía hacer, pero eso dejaba a sus elfos domésticos indefensos y su casa y todo su contenido expuestos y vulnerables. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar? ¿A quién? Eres mi aprendiz. Hermione captó la idea y arrojó el polvo al fuego mientras gritaba la dirección. Ella saltó y gritó hacia el vestíbulo vacío. Maestro Snape. Ayúdame. No es su descripción más erudita de los acontecimientos y su desesperada necesidad de ellos, pero uno hizo lo que tenía que hacer. Esperó 3 segundos, justo el tiempo suficiente para ver unas túnicas negras oscurecer la puerta. Extendió una mano cuando él la alcanzó, las palabras brotaron de su boca mientras lo atraía hacia las llamas verdes en las que todavía se encontraba, manteniendo la conexión abierta. Y estaba más que un poco sorprendida de que él la dejara. Rompí mis barreras, noqueé a Creacher, Kraken no puede contenerlas, necesito otra varita, no tengo idea de cómo contactar a los aurores, debería haber aprendido eso antes. El silbido de las llamas la dejó sin aliento mientras giraba hacia la conexión abierta y luego pasaron. Ella cerró la boca y corrió. Kraken estaba de rodillas, gritando su nombre con fervor destrozado, para que corriera, para que escapara, para que se alejara. Entonces, cuando levantó su varita, la barrera cayó y oyó la risa silbante, húmeda y sibilante y demasiado familiar. Ella no tenía tiempo. El vampiro estaba allí, flotando sobre Kraken en un instante, la silueta iluminada por la última sombra del crepúsculo, y luego estaba frente a ella, manos frías en su cuello y su muñeca, la cara demasiado cerca y la boca abierta. Algo la golpeó por detrás, empujándola hacia adelante mientras una mano la rodeaba por el costado para tirarla hacia atrás, mientras otra mano levantaba una varita donde una luz verde esmeralda floreció y se extendió y. Avada Kedavra. ¿Había oído bien esas palabras, casi susurradas detrás de su oído? El vampiro aulló cuando el hechizo lo golpeó, y sus manos la soltaron para arañar su pecho mientras caía al suelo. Entonces Hermione fue empujada suavemente a un lado mientras túnicas negras pasaban junto a ella con más palabras y más luz, esta vez negra como el carbón y malévola. Sabía de vampiros. Sabía lo poco que una sola persona podía hacer contra ellos. Se dio cuenta de que, después de todo, debería haber ido al ministerio, pero esperaba a magos y brujas, no a sus supuestos aliados. Kraken estaba a su lado, jadeando. En sus manos la magia se acumulaba lentamente, sus ojos oscuros se fijaron en el maestro Snape, que estaba de pie junto a un vampiro ahora inmóvil y silencioso. Había sangre en el suelo, brotando del lugar donde se encontraba el maestro de pociones. Ella sabía sobre vampiros. No se los podía encerrar en una jaula sin barras de plata y protecciones que tardaban un ciclo lunar en fabricarse.
La maldición asesina no los mataría, aunque aparentemente les haría suficiente daño como para que pudieras usar otra magia sobre ellos, causando un daño que sería más permanente. Nunca los dejaste con vida a tus espaldas. Un vampiro herido era un vampiro en medio de la sed de sangre. El maestro Snape se giró para mirarla con un movimiento rápido, deslizándose hacia ellos sin mirar a Kraken y su magia. Tenemos que irnos, ahora. La compañía llegará en unos momentos. Con rápidos movimientos de su varita, Creacher, inconsciente, quedó flotando a su lado. Ahora. Hermione tropezó tras él, sintiéndose más que un poco inútil. Pero un vampiro. Un vampiro. ¿Dónde estaba Harry cuando ella lo necesitaba? Dile que vuelva ahora mismo. Ella gritó las palabras a Kraken, y no escuchó su respuesta hasta que reaparecieron en el atrio del ministerio. Un Aurora postado junto a la Red Flu observaba su llegada con los ojos muy abiertos. Kraken no puede. El maestro Harry ya se fue al ataque. Y si eso significaba lo que ella creía que significaba, no era la única en peligro de muerte.